Política y Sociedad con Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, en Presencia Universitaria por la noche. El sábado por la tarde, desde el corazón de México, el ángel de la independencia, la Victoria Alada, partió una marcha de ciudadanos para protestar y exigir los medicamentos para los niños con cáncer que tienen más de 28 meses que no se tiene o llegan a cuentagotas, lo que ha causado ya la muerte de poco más de 1,600 niños, muchas de las cuales se pudieron haber evitado si no se hubiese destruido el sistema de salud y la cadena de distribución que con errores o incluso corrupción pudo corregirse, pero no derrumbarse al alto costo de las vidas que ha significado. No exagero, como tampoco exageran los padres que viven el drama de tener un hijo con esta terrible enfermedad y se enfrentan a la incapacidad del gobierno federal por proporcionarles lo que la Constitución les mandata, el derecho a la salud. No se trata, como dijo el doctor Hugo López Contradicciones-Gatell, a quien ya se le conoce como el Doctor Muerte, de que hay una conspiración internacional de la derecha con intenciones golpistas al gobierno mexicano. Tampoco se trata, como dijo el secretario de Salud Alcocer, de exageración de los padres de familia, sino que, pues en realidad después de 27 meses de que no existen los medicamentos, ha habido un altísimo costo en cuanto a vidas y, peor aún, decirlo de esa manera, decir que los padres exageraron. Tanta insensibilidad es inconcebible en el secretario y en López-Gatell, ya que decir de una mente confundida que lejos de atender los problemas de salud y la pandemia, parece que lo único que les interesa es quedar bien con el presidente, darle la razón ante errores y aberraciones notorias y solo endulzarle el oído en la burbuja de palacio en la que ya encontró el presidente su zona de confort, pero cada vez más alejado de la sociedad, de esa clase media a la que tanto ha atacado, y hasta a los pobres, a ese pueblo bueno y sabio que tanto hace referencia, pero que en el fondo lo que parece es que efectivamente son primero los pobres, pero para hacerlos más pobres y suman ahora ya 11 millones más en menos de 3 años. La reacción de la sociedad es natural. No hay conspiraciones internacionales ni financiamientos estadounidenses tras este movimiento, sino el dolor y la angustia de los padres de familia que legítimamente están buscando que se les atienda, que se les escuche. Son muchas las marchas que se han realizado, los bloqueos incluso en el aeropuerto internacional, y no han sido escuchados o solo se les han dado paliativos. Ya conocemos la costumbre de López Obrador de culpar al primero que se le pone enfrente y en este caso oculta el negocio que el ex delegado de Jalisco intentó hacer con la compra de medicamentos. Desconoce la realidad del país, genera la crisis de salud más grave que ha sufrido en los últimos 100 años, ya que coincidió con la pandemia que tenemos una de las peores estratégicas, pues en términos reales, en cuanto a número de muertos, estamos en segundo o tercer lugar en las cifras reales. Quienes hayan seguido las marchas se habrán dado cuenta de la indignación de miles de padres por su largo peregrinar y sufrimiento y la solidaridad de las personas y agrupaciones que se sumaron espontáneamente a este movimiento. Según el gobierno, en una más de sus mentiras, dijo que va a tener los medicamentos. La realidad es que realizaron una compra y habrá que esperar, no sabemos cuánto tiempo para que lleguen, y además de resolver el problema logístico de la distribución para que finalmente les sean aplicados a los niños enfermos, y esto puede tardar todavía mucho. Además, por la manera en que lo informó el doctor Alcocer, no sabemos cuántas son, pues se maneja con secrecía, pues como lo dijimos en este mismo espacio la semana anterior, son de los asuntos que se envían a reserva por 5 años. ¿Qué es lo que ocultan?
La reacción de la sociedad entonces en este y otros temas va creciendo y sin duda no habrá de cesar, de tal forma que si no hay transparencia y eficacia, ese pueblo bueno y sabio ya muestra cansancio y su evidencia de salir a la calle en un movimiento que ya nadie detendrá y en el que difícilmente el gobierno podrá contenerlo, pero sobre todo que ofrezca soluciones de fondo y no dar meros paliativos que nada resuelven y sí en cambio hunden al país en el descontento, la desesperación y los muertos se acumulan, pues hay más de 20,000 enfermos de cáncer en el país. Esta factura alguien la tendrá que pagar más temprano que tarde. Por lo pronto, el jueves anterior, un tribunal ordenó denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud Jorge Alcocer, al ex secretario de Hacienda Arturo Herrera, por el desacato para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer. El martes, el gobierno confirmó que tras invertir casi 77,000 millones de pesos, unos 3,850 millones de dólares en licitaciones propias y con las oficinas de las Naciones Unidas de los Servicios para Proyectos, la UNOPS. Es decir, teóricamente tendremos medicamentos en muy poco tiempo. Sin embargo, el tiempo es lo que no tenemos. Los niños mueren todos los días y desde la Presidencia de la República solo tenemos promesas. La próxima semana, la que sigue y la que sigue. Esto es un crimen de lesa humanidad que alguien tendrá que pagar. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.